quiero hablarles hoy día del reino de los cielos. Por eso vamos a empezar de la siguiente manera. Les voy a pedir que por un momento cierren sus ojitos y se imaginen qué creen que hay en el reino de los cielos. ¿Qué hay? ¿Qué imaginan? ¿Qué hay en el reino de los cielos? Seguramente amor, mucho amor, paz, gozo, no hay maldad porque Satanás no está allá. En el corazón del hombre no hay maldad. Seguramente es un paraíso. Seguramente nuestra mente no llega a imaginar toda la hermosura que hay en el reino de los cielos, porque hay tanta belleza que tal vez desconocemos que no lo podemos imaginar. ¿Sabían que el reino de los cielos fue preparado desde la fundación del mundo? Vámonos a Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios nos ama tanto que desde la fundación del mundo ya había preparado el reino de los cielos. O sea, pueden imaginarse lo maravilloso, lo extraordinario que es el reino de los cielos. Jesús, cuando estaba acá, hablaba del reino de los cielos. Cuando Él predicaba, cuando Él daba las buenas noticias, se refería al reino de los cielos, a la salvación que tendríamos a través de Él y al lugar donde nos llevaría, que es el reino de los cielos. Incluso Jesús les dice a los discípulos que vayan y hablen y prediquen del reino de los cielos. Vámonos a Lucas 9:2-3. Lucas 9:2-3 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no temáis nada, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Vemos el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, estamos refiriéndonos a lo mismo, amén. Pero se dan cuenta de lo que puede haber en el reino de los cielos. Incluso cuando Jesús murió y resucitó, después dice que se les apareció a los discípulos y caminó con ellos. Y ahí, mientras caminaba con ellos, después de su resurrección, les habló del reino de los cielos. ¿Se imaginan lo importante que es el reino de los cielos? Vamos a Hechos 1:3. Hechos 1:3 dice, esto hablamos después de que Jesús resucita, ¿no? A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Entonces ya pueden imaginarse lo grandioso que es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar allá? Creo que todos, ¿verdad? Él es nuestro objetivo. Es por eso que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios para alcanzar esa promesa y llegar al reino de los cielos. Pero hoy quiero hablarles de una verdad que a veces ignoramos. Hoy quiero que entendamos una verdad que está escrita en la palabra, que está mostrada en la palabra y la ignoramos. Hoy quiero mostrarles que la Biblia nos enseña y nos muestra que el reino de los cielos lo podemos vivir desde ahora, aquí en la tierra. Cuando hablamos del reino de los cielos, imaginamos que es en el futuro, cuando Jesús venga en rescate de nosotros y nos vayamos con Él. Y allá donde vayamos, ahí es el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios nos muestra que desde ahora, desde acá en la tierra, podemos vivir el reino de Dios. Miren, hay obviamente la plenitud del reino de los cielos, la grandeza y su totalidad del reino de los cielos, solo la vamos a experimentar cuando nos vayamos allá. Pero hay cosas que Dios permite que las vivamos desde acá en la tierra, que pertenecen al reino de los cielos. Y en eso quiero que hoy prestemos atención a toda esta palabra que el Señor me ha mostrado, para que entendamos que desde ahora, desde acá en la tierra, nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir el reino de los cielos. La pregunta es,
¿Cuántos quieren vivir ese reino de los cielos acá, ahora, en este momento en la tierra? Creo que todos, ¿verdad? Miren, dense cuenta solamente en esto. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice, ustedes van a orar así, les dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. ¿Se dan cuenta que Él pide que venga el reino del Padre a nosotros? Nosotros podemos vivir el reino desde ahora, y es en eso que me quiero enfocar el día de hoy, amén. En Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, hablamos de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepintaos y creed en el evangelio. Jesús muchas veces habla de que el reino de Dios se había acercado. Eso está en Mateo 3:2, Mateo 4:17, Mateo 10:7. Y van a encontrar muchos pasajes donde Jesús dice que el reino de Dios se había acercado. Y cuando Jesús predicaba del reino de Dios y sucedían milagros, sanidades, prodigios, mucha gente era libertada, ese era el reino de Dios, porque Jesús estaba ahí, Jesús estaba con ellos. El reino de Dios se había acercado, pero Jesús después nos hace una promesa y nos dice, les dice a sus discípulos, que no se entristezcan porque Él se vaya a ir, porque iba a venir uno mucho mejor que Él para estar con ellos, con nosotros. Y habla del Consolador, del Espíritu Santo. No significa que sea mejor que Jesús, sino que Él tenía la capacidad para estar con todos al mismo tiempo y en todo lugar al mismo tiempo. Pero Jesús le habló del Espíritu Santo, que Él iba a venir con nosotros y a través de Él cosas iban a suceder. A través de Él íbamos a ser transformados, a través de Él íbamos a ser convencidos, a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo íbamos a recibir sanidad, liberación. A través del Espíritu Santo es que nos convertimos en siervos y ministros de Dios. Entonces el reino de los cielos está con nosotros también. Vámonos a... Bueno, acá me han dicho que todos quisieran vivir el reino de los cielos, ¿verdad? Desde ahora. Todos quisieran experimentar el reino de los cielos desde ahora. Todos queremos experimentar la paz, el gozo, la plenitud. Queremos experimentar los milagros, los prodigios, porque eso es desde ahora que podemos hacerlo. Todos queremos eso. La pregunta es, ¿quiénes viven el reino de los cielos? Creo que esta pregunta les interesa. ¿Quiénes son los que viven y experimentan el reino de los cielos desde ahora? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiénes son los que experimentan el reino de los cielos desde ahora? ¿Quieren experimentarlo? Anoten y pongan en práctica. Si ustedes quieren ver el reino de Dios desde ahora, anoten lo que vamos a hablar ahora. Tomen atención y no solamente escuchen, sino vívanlo, pónganlo en práctica. ¿Quiénes viven el reino de los cielos? Primer punto, los pobres en espíritu. Vámonos a Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados habla de felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He investigado mucho esta palabra, dice, de ellos es. Me he ido al original y es en el presente, no habla de un futuro, no dice de ellos será el reino de los cielos, habla de un presente, de ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. Ahora yo le preguntaba al Señor, ok Dios, yo quiero vivir el reino de los cielos ahora. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Un pobre
Un pobre es alguien que necesita, ¿verdad? Es un necesitado. Pobres en espíritu, necesidad espiritual. Hablamos de pobreza, nos dice pobres, no de que simplemente queremos o porque nos gusta o porque queremos satisfacer una necesidad o queremos satisfacer un deseo. Habla de una necesidad. Cuando nosotros necesitamos algo es porque lo necesitamos. Sin eso es que seguramente morimos. Es una necesidad, no un gusto, no un placer, una necesidad. Y los pobres generalmente tienen una necesidad. Ustedes vayan por la calle a todas aquellas personas pidiendo limosna, clamando ayuda. ¿Qué hacen ellos? Cuando ellos entienden su necesidad por comer, por vivir, claman y piden, por favor, ayúdenme, denme. Se humillan. Muchos claman, muchos ruegan. Cuando nosotros entendemos nuestra pobreza espiritual, que somos pobres de espíritu, que necesitamos de Dios, cuando comprendemos, nos desesperamos y rogamos al Padre, pedimos de su espíritu, pedimos de su presencia, porque es una necesidad, porque entendemos que sin Él nos morimos, entendemos que sin Él no somos nada. Esos son los pobres en espíritu, entienden la necesidad de Dios en su vida. Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Mostramos esa necesidad ante Dios? ¿La mostramos? Si fuéramos necesitados, buscaríamos todos los días, porque somos necesitados, porque entendemos que sin Él nos morimos. Necesitamos de su espíritu, tenemos que comprender que lo necesitamos y buscarlo. Tal vez alguno diga, pero yo ya me sé toda la palabra, he leído más de 10 veces la Biblia, ya el Señor me ha regalado dones, talentos, ministerio, tampoco es que así en desesperación, Señor, te necesito, ya el Señor está conmigo. Cuidado, el Señor les diga esta palabra, Apocalipsis 3, 17 al 22, que le habla a su iglesia, que le habla a sus hijos, les dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Amados hermanos, siempre vamos a tener una necesidad de Dios. Siempre lo necesitamos. Y tenemos que reconocer esa pobreza espiritual que tenemos, esa necesidad diaria. Si usted reconoce, si usted entiende esa necesidad que tiene de Dios, es bienaventurado, porque de ellos es el reino de Dios. Obviamente, si nosotros reconocemos nuestra necesidad y todos los días entramos a su presencia y clamamos, Señor, te necesito, por favor te necesito, sin ti nada soy, obviamente la presencia de Dios se derrama sobre nosotros y vivimos el reino de los cielos. En esta tierra necesitamos entender que somos pobres en espíritu y lo necesitamos. Amén. ¿Quiénes más necesitan? ¿Quiénes más experimentan el reino de los cielos acá en la tierra? Los que son como niños. Vámonos a Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. De tales es el reino de los cielos. Vámonos a Mateo 18:3, que dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Una cualidad que yo le preguntaba al Señor
Dios, ¿cómo como niños? Y ahí me trajo recuerdo cuando Pablo dijo, no sean como niños en su inmadurez, dijo Pablo, sean como niños en su malicia, que no hay maldad en ellos, que son ingenuos. Pero también algo muy fuerte que el Señor me mostraba y me decía, es la fe. Los niños tienen una credulidad. A mi Miel a veces le cuento cada historia y ella está asombrada y me la cree toda. Los niños creen, tienen una fe. Tú le dices algo y ellos lo creen porque sus papás les están diciendo y ellos creen. Y el Señor busca que usted le crea así como un niño, que usted lea su palabra y usted crea en todas las bendiciones y todo lo que Dios le quiere dar, todo lo que Dios le promete, todo lo que Dios le da. Él quiere que sea como el corazón de un niño, que usted crea en esa sanidad que Dios le quiere dar, en esa restauración familiar que Dios le quiere dar, en esa restauración de todas las áreas que Él quiere darle. Él quiere que le crea, porque escrito está en su palabra que esa es la perfecta voluntad de Dios, que usted es libre, que usted sea prosperado. Tenemos que tener un corazón de niño y creer. Entonces, el reino de los cielos vivirán aquellos que tienen un corazón de niño. El Señor, ¿cuántos a ustedes les ha dado dones? ¿En cuántos de ustedes ha derramado dones? Pero por falta de fe, por miedos, por temores, no lo ponen en práctica. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados a libertar a los cautivos, a devolver vista a los ciegos, a sanar a los enfermos? Pero por la falta de fe, por el miedo, no lo están haciendo. ¿Cuántos tienen el don de sanidad? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha regalado diferentes dones? Pero por temores, por falta de fe, no lo están haciendo. Tienen que tener un corazón de niños para creer lo que el Señor le ha dicho quién es usted, qué quiere para con su vida. Crea. Si el Señor se lo ha dicho, es porque así es. Tiene que creer. Crea. Uno, necesitamos de Él, reconozca su necesidad. Y dos, crea lo que Dios quiere hacer con su vida. Crea lo que Dios le ha prometido. Crea lo que Dios le ha dado. Y tercero, ¿de quiénes es el reino de los cielos? De los que obedecen la palabra de Dios. Mateo 5:10. ¿De quiénes es el reino de los cielos? De los que obedecen la palabra de Dios. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Cuál es la justicia verdadera? La justicia real es la palabra de Dios. En ella está la justicia sana, santa, la verdadera, porque sabemos que la justicia del mundo es trapo de inmundicia para Dios, eso dice la palabra. Pero la justicia de Dios está escrita en la palabra. Todo lo que es bueno y justo lo encuentran en la palabra de Dios. Todo lo que obra para bien y para justicia lo encuentran en la palabra de Dios. Y dice este versículo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Si ustedes viven conforme la palabra, conforme la justicia de Dios, van a ser perseguidos, porque estamos aún en un mundo de maldad. Estamos aún en un mundo donde el que gobierna es Satanás. La palabra nos muestra que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad?
La palabra nos muestra que el Dios de este mundo es Satanás, el que gobierna este mundo es Satanás. Y si obviamente las leyes de Satanás y la manera en que Satanás se mueve va en contra de la palabra de Dios. Y mientras nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, en este mundo vamos a ir en contracorriente. Y muchos se nos van a oponer, muchos se nos van a hacer la burla, muchos nos van a criticar. Nos van a bulinear, muchos nos van a molestar porque vivimos la palabra de Dios, porque hacemos lo que es correcto conforme la justicia verdadera. Vuelvo a leer el versículo, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes padecen persecución por causa de la justicia, por vivir conforme la palabra de Dios, son bienaventurados. Y de nosotros es el reino de los cielos. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros antes anduvimos en ese tiempo por esas corrientes del espíritu que gobierna este mundo, el espíritu de maldad, pero ahora ya no, nosotros somos libres. Ahora nuestro rey, nuestro gobernador es Jesús. Ahora Él gobierna nuestra vida, Él nos ha libertado. Ya no seguimos las corrientes de este mundo, sino vivimos conforme la palabra de Dios. Primera de Juan 5:19 dice, Colosenses 1:13 dice, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Ahora nosotros vivimos conforme la palabra de Dios. Amado hermano, no se olvide, usted está para agradar a Dios y no al hombre. No viva como el hombre se lo demanda, viva como Dios busca que ustedes, que nosotros vivamos. Así, solo así alcanzarán las promesas de Dios y las bendiciones de Dios para su vida. Y no solamente para su vida, también para sus futuras generaciones, para aquellos que van a venir después de ustedes. Vivan para agradar a Dios. No se unan a la corriente de este mundo, de mentiras, de engaños, de calumnias. Y al hacer esto, de seguro que nos vamos a chocar con muchas personas, con familiares, con jefes, con amigos, con todos. Porque aún ellos, aún los que no conocen del Señor, viven bajo la corriente de este mundo. Y vamos a ser perseguidos, porque muchos se van y se oponen a la palabra de Dios. Pero ustedes conocen a un Dios real, conocen a quién sirven. Y mientras vivan esta palabra, van a agarrar bendiciones, herencias. Y la más grande, la salvación. La salvación y la promesa de salvación para ustedes y sus familias, para ustedes y sus hijos. Amén. Entonces, vivan conforme a la palabra de Dios. Despójense de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Despójense de todo lo que es malo, de todo lo que es injusto, de todo lo que desagrada a Dios. Y vivan conforme a la palabra de Dios, que así van a alcanzar grandes cosas, grandes bendiciones. Y lo más hermoso que nos dice este versículo es que no será, es de ellos el reino de los cielos. En esta tierra vamos a ser testigos del reino de los cielos, porque vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver los milagros, vamos a ver que con nosotros estamos viendo el poder de Dios manifestándose en nosotros y a quienes nos rodean.
¿Cuántos han sido testigos acá de milagros del Señor? ¿Cuántos han recibido sanidad? ¿Cuántos han recibido una restauración en su familia? ¿Cuántos han recibido, no sé, tantas cosas que el Señor nos da? ¿Cuántos han visto milagros de Dios? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes el Señor les ha dado dones, talentos, ministerio? ¿Cuántos de ustedes han recibido dones para ponerlo en su obra, para ir a predicar el evangelio y rescatar a aquellos que están perdidos? ¿A cuántos les ha dicho, yo te voy a usar en sanidad, yo te voy a usar en milagros, yo te voy a dar palabra para que causes restauración, para que saques a aquellos que están en vicios de ese vicio? ¿A cuántos Dios les ha hablado en ese sentido? Ese es el reino de Dios con nosotros también, porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacer todas esas cosas, a traer libertad al cautivo, a sanar a los enfermos, a rescatar a aquellos que están perdidos. Pero necesitamos 3 cosas. Necesitamos de Él. Necesitamos creerle como niños. Tener esa fe total en lo que Él nos dice. Y necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios, porque es eso lo que nos santifica. Y nos presentamos santos, porque sin santidad no veremos al Señor. Es en la santidad donde vemos manifestado el poder de Dios. Es en la santidad. ¿Cuántos de ustedes acá quieren ser instrumento de Dios? Les voy a pedir a los de alabanza que me apoyen, por favor. ¿Quieren ser ese instrumento de Dios para libertad a los cautivos, traer sanidad a los ciegos, a los quebrantados, devolver la vista a los ciegos? ¿Cuántos de acá quieren que Dios los use para ayudar a un familiar, a un amigo o a sus vecinos? ¿Cuántos de acá quieren ser usados por Dios para ir al hospital de niños y poder ayudar a esos niños, a los enfermos, a los necesitados? ¿Cuántos quieren ser instrumento de Dios para salvar a los inconversos, salvar a aquellos que se están yendo una eternidad sin Dios? ¿Quiénes quieren ser instrumento del Señor? ¿Quiénes quieren ver la gloria de Dios manifestada y el poder de Dios manifestado en este tiempo? ¿Quiénes? Levanten su mano. Yo les voy a pedir entonces que reconozcan su necesidad de Dios, que crean lo que Dios les dice de ustedes y que obedezcan, sean obedientes a su palabra. En esta hora les voy a pedir que hablen con el Padre, pongámonos de pie y primero reconozcan ante Él esa necesidad que tenemos, de Él. Reconozca que sin Él estamos perdidos, que sin Él no hay nada. Reconozca su necesidad. Les voy a pedir que busquen del Señor, reconociendo esa necesidad que tienen de Él, y crean que aquel que le pide, consigue, Él se le da. Él quiere primero traerles una restauración, quiere alinear sus caminos a su perfecta voluntad, quiere traer orden en su vida, en su familia. Quiere que usted viva en plenitud, gozo. Quiere que usted experimente día a día el poder y la presencia de Dios. Quiere que usted se sienta como hijo, amado. Pero para eso necesita reconocer que necesita de Dios. Reconozca su necesidad de Dios. Pobres en espíritu,
habla de un entendimiento de que de verdad lo necesitamos. Cuando alguien necesita, clama, busca por la ayuda para satisfacer esa necesidad. Hable con su Padre, pídale, búscale. Hable con Él, dígale cuánto lo necesita. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él tiene respuesta a todo aquello que usted se cuestiona, se pregunta. Él tiene solución para todos sus problemas, porque para Dios no hay nada imposible. Él es poderoso, Él todo lo puede, pero tiene que reconocer su necesidad de Dios. Preséntese como un pobre en espíritu, clame por esa necesidad. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios estamos más que perdidos. Sin Dios en nuestra vida no hay nada. Lo necesitamos, Señor. Te necesitamos. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.